Todos se rieron al principio, se burlaron, apuntaron, juzgaron, y nadie imaginó lo que iba a pasar después, porque en segundos aquella risa se convirtió en silencio, y el silencio se transformó en una verdad incómoda. No estaban riéndose de una persona, estaban riéndose de su color de piel. Ese día no fue un simple malentendido. Fue la máscara cayendo, fue la crueldad volviéndose visible, fue el momento en que el racismo dejó de ser una palabra y se convirtió en una herida real. Y cuando todo explotó, nadie estaba preparado. ¿Estás listo para ver lo que realmente sucedió? Era un día normal, uno de esos que parecen repetirse sin cambios. Ella estaba acostumbrada a servir mesas, a escuchar conversaciones ajenas, a sonreír aunque estuviera cansada. Trabajaba duro, soñaba en silencio y nunca molestaba a nadie. Para muchos era solo la mesera, pero detrás de ese delantal había una mujer con talento, dignidad y una vida llena de esfuerzo. El restaurante siempre estaba lleno de gente elegante, risas superficiales y miradas que a veces pesaban más de lo que deberían. Aún así, ella seguía, acostumbrada a pasar desapercibida, o al menos eso creía. Ese día parecía igual a todos, pero no lo era. Había una tensión en el ambiente, un tipo de energía que no nace de la casualidad. Entre los clientes había miradas que no eran inocentes, comentarios que no eran tan inofensivos, y una broma que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Nadie decía nada, pero todos sabían cuál era su lugar. Todos menos ella. Porque mientras caminaba entre mesas, sin sospechar lo que estaba por venir, sin imaginar que su valor sería puesto a prueba frente a todos, el destino ya estaba alineando cada segundo. Y lo que estaba a punto de ocurrir no solo iba a exponer prejuicios ocultos, iba a cambiar su vida para siempre. Cuando aquel grupo entró al restaurante, el ambiente cambió sin que nadie lo dijera en voz alta. Eran personas importantes, millonarias, acostumbradas a ser el centro de atención. Sus risas eran fuertes, su presencia dominaba el lugar, y su forma de mirar lo decía todo. Para ellos, ella no era alguien con nombre, era solo la camarera negra, y aunque estaba acostumbrada a miradas así, esa noche había algo diferente. No era solo indiferencia, era diversión a costa de ella. Cada vez que se acercaba a su mesa, las bromas aumentaban. No eran bromas inocentes. Había burla disimulada, comentarios que parecían ligeros, pero tenían filo. Uno de ellos, el más poderoso del grupo, parecía divertirse más que nadie. La observaba como si fuera parte del entretenimiento, como si su existencia, su piel, su presencia, fueran una broma. Y entonces ocurrió. Frente a todos, delante de un salón lleno de gente que prefería mirar sin intervenir, él lanzó una broma que congeló el aire. Propuso algo humillante, algo que la obligaba a exhibirse, algo que pretendía convertirla en espectáculo solo por diversión. Lo dijo riendo, como si fuera gracioso, como si no estuviera tocando algo profundo, doloroso, histórico, como si el racismo fuera un juego. El silencio del restaurante lo dijo todo. Algunas personas sonrieron incómodas, otras desviaron la mirada. Nadie quería involucrarse. Nadie quería ser esa persona que se interpone. Era más fácil dejar que la vergüenza cayera sobre ella, porque, en su mente, ese era su lugar, y en medio de ese escenario, ella sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. No era solo humillación, era la sensación de que en ese momento su humanidad estaba en juicio. Podía negarse, podía alejarse, pero sabía lo que eso significaba. Perder el trabajo, perder respeto, escuchar murmullos durante semanas. El racismo rara vez grita, muchas veces sonríe mientras destruye. Mientras todos esperaban, ella respiró. Había miedo, sí,
pero también había orgullo. Algo en su interior se negó a aceptar que la definieran, que la redujeran, que la trataran como un objeto de burla. No quería ser el chiste, pero tampoco quería seguir viviendo en silencio. Y justo cuando algunos empezaban a impacientarse, cuando las miradas se volvían aún más pesadas, ella tomó una decisión. No sabía si sería suficiente, no sabía si iba a cambiar algo, pero algo dentro de ella se negó a permitir que ese momento terminara como ellos querían. Lo que hizo después no fue lo que nadie esperaba, ni siquiera el hombre que creía tener el control, porque en ese instante, algo que parecía una humillación se convirtió en algo completamente diferente, algo que nadie vio venir, algo que estaba a punto de ponerlos frente a una verdad que no podrían ignorar. Y mientras el restaurante contenía la respiración, la noche dio un giro que cambiaría todo. Cuando finalmente decidió enfrentar el momento, el restaurante entero pareció detenerse. Ella se quedó de pie, sin esconderse, sin disculparse por existir. Lo que ocurrió después no fue un simple acto, fue una declaración. Con una firmeza que nadie esperaba, de la camarera invisible, dejó salir lo que llevaba años guardando: dignidad, talento, identidad. Su voz llenó el lugar, no solo como sonido, sino como presencia. Era fuerte, hermosa, imposible de ignorar. Aquella supuesta broma dejó de ser graciosa al instante. El hombre que se creía intocable dejó de sonreír. Pero el impacto no fue inmediato para todos. Primero vino la incomodidad, luego el murmullo, después las miradas cruzadas. Algunos intentaron reír para restarle importancia. Otros se aferraron a su incomodidad como si fuera protección. Porque aceptar lo que estaban viendo significaba aceptar que todo el chiste, toda la burla, todo el entretenimiento no era inofensivo. Era crueldad disfrazada. Y ahora estaban expuestos. El millonario trató de recuperar el control, intentó reducirla otra vez a un espectáculo, intentó volver a convertirla en objeto, pero esta vez no pudo, porque el poder ya no estaba en sus manos, estaba en la de ella, y en la verdad que acababa de estallar frente a todos. Ya no era una camarera a la que se le puede jugar. Era una mujer demostrando que su valor no dependía del permiso de nadie. Algunos aplaudieron, no todos. Muchos se quedaron paralizados, obligados a enfrentar la incomodidad de saberse cómplices. Otros miraron al hombre poderoso esperando que reaccionara, que recuperara su trono social. Pero no lo hizo. No podía. Porque, por primera vez, no era él quien tenía la última palabra. Ella sabía que ese momento podía costarle todo. Sabía que podía perder el trabajo. Sabía que algunos la odiarían en silencio. Pero también sabía algo más. Ese instante estaba rompiendo una cadena. Estaba arrancándole la máscara al humor inocente. Estaba mostrando lo que realmente era: racismo. Y mientras el restaurante quedaba suspendido entre vergüenza, admiración y silencio, una pregunta quedó flotando en el aire, imposible de ignorar. Después de ver esto, ¿quién se atrevería a seguir diciendo que no era para tanto? Cuando todo terminó, el restaurante volvió a moverse. Pero nada era igual. Ella no ganó fama, no recibió aplausos eternos. Ganó algo más profundo: respeto propio, dignidad intacta y la certeza de que su voz podía romper silencios cómodos. El millonario se fue sin risas, acompañado por la incomodidad de verse a sí mismo sin máscara. Y quienes presenciaron el momento no pudieron olvidarlo, porque esto no fue solo una escena vergonzosa. Fue un espejo de una realidad que aún existe, una herida que el mundo intenta normalizar. Si esta historia nos incomoda, es porque aún queda mucho por cambiar. La pregunta es: ¿vamos a mirar hacia otro lado o vamos a empezar a hacer algo?